Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a ver hoy el penúltimo punto del programa. El tema es el denominado crédito público. La palabra crédito se deriva del latín creditum, y a la vez nace del verbo credere, que significa tener confianza. O sea, crédito es significado de confianza, tener confianza. Y público, pues desde luego se refiere al Estado. O sea, podemos hablar de la existencia del crédito privado y del crédito público. El crédito privado es el que nosotros gozamos cuando acudimos a un banco para que nos den un crédito fiduciario, hipotecario, prendario, por ejemplo. Mientras que el crédito público es cuando se le otorga al Estado. Cuando un particular hace su requerimiento a un banco, pues le piden toda la documentación. Hay un analista de créditos que es el que revisa que todo esté en orden para ver si el banco tiene confianza para otorgar el crédito en base a la documentación que le han presentado y determinar si tiene capacidad de pago. Pero también se toma en cuenta ahí la clase de garantía que está otorgando esta persona particular. En el sistema del crédito público también estamos hablando de que el Estado va a recibir dinero. Pero esa confianza es muy diferente a cómo se ventila en el crédito privado a cómo se ventila en el crédito público. La confianza no nace en base a garantías, porque cuando el Estado le otorga el crédito, no da garantías de ninguna naturaleza. Acuérdense ustedes que en la Constitución está plasmado de que todos los bienes del Estado son inembargables. Entonces, ¿de dónde nace la confianza para que un ente internacional o nacional le dé crédito al Estado? Bueno, pues la confianza nace de tres factores: factor político, económico y social. El factor político se refiere a que el Estado debe tener estabilidad en ese ramo. El factor social, que no hayan enfrentamientos sociales en contra del Estado, o por ejemplo la situación que se dio en el conflicto armado. No había ninguna estabilidad económica ni social, y entonces como consecuencia tampoco había una estabilidad económica. Guatemala en la actualidad, pues, se puede decir que está gozando de esos tres factores. Pero si analizamos la doctrina de Héctor Villegas, que es mucho más moderna, él dice que el crédito público, para ser otorgado a un Estado, deben de manifestarse tres cosas, tres factores. Lo primero es los derechos humanos. Ustedes se han dado cuenta que este asunto de los derechos humanos ha cobrado mucho desarrollo, mucha notoriedad, y constantemente se lee en los medios noticias de entes del extranjero que se manifiestan sobre cómo se está llevando a cabo los derechos humanos aquí en Guatemala. El otro aspecto es las políticas nacionales e internacionales. O sea, siendo el Estado un ente eminentemente político, dice, se tiene que observar cómo se desenvuelve en la política nacional
y en lo que se refiere a la relación con otros estados. Y eso es cierto. Recuerden ustedes que Guatemala tiene mucha presión en este asunto de la política internacional. Ya hasta hubo una situación bien embarazosa para el presidente guatemalteco, cuando el presidente estadounidense invitó a sus colegas a una reunión en Washington y omitió invitar al presidente Yamatei. Él viajó, pero no por estar invitado, sino para ir a hacer lobby con otras entidades para tratar de paliar un poco la situación que se estaba dando. O una política nacional relacionada con lo internacional también, la famosa lista Engel, que es más difícil cuando están incluidos personajes que trabajan en el Estado. Y por otro lado, lo referente a la gestión de sus finanzas. Entonces, por un lado, en el caso de Guatemala, esto último se aplica muy bien, porque en los primeros dos factores pues encontramos ciertas deficiencias, pero en el lado de la gestión de las finanzas públicas nos encontramos con algo positivo. Recuerden ustedes que un par de semanas atrás las entidades que analizan la situación económica del país manifestaron que la economía guatemalteca, las finanzas guatemaltecas estaban estables y con mucha tendencia a crecer. O sea, el gobierno actualmente, en lo que se refiere a ese tema, pues no cabe duda que lo ha manejado bien para que estas entidades que supervisan esta situación se hayan manifestado. Y es positivo porque esto atrae inversión extranjera, que es lo que ayuda a un país a seguirse desarrollando económicamente. Pues por un lado encontramos estos factores económicos, políticos y sociales, y por otro lado encontramos esta posición de Héctor Villegas al referirse a estos tres factores. No cabe duda que es cierto, porque en el tiempo del conflicto armado, cuando se da el rompimiento constitucional, una de las primeras situaciones que se dieron fue que a Guatemala le suspendieron el crédito. No más crédito para Guatemala por la inestabilidad política que estaba viviendo, la inestabilidad social, y desde luego su economía no estaba en su mejor momento, iba a la debacle. De ahí fue que nació, para que fuera sujeto de crédito, para que inspirara confianza los organismos internacionales, presionados con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, le exigieron al jefe de Estado que creara el IVA. Así fue como surgió el IVA en Guatemala, con el objeto de también ellos garantizarse que las deudas que existían iban a ser pagadas y que lo nuevo que se iba a otorgar iba a tener cobertura, pues, por la misma razón de que se iba a cobrar un nuevo impuesto. Así es como surgió el IVA en Guatemala, así es como le generaron confianza a estos organismos de crédito, aun cuando en estos factores políticos y económico, social no estuvieran bien. O sea, su política nacional e internacional y los derechos humanos, peor, en aquella época, ¿verdad? Bien, si nosotros quisiéramos mencionar una definición de crédito público, hay algo antigua que es de Matus Benavente y en una forma muy sencilla dice: el crédito público es la facultad o capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Entonces es una facultad. Desde luego es una facultad para contraer deudas siempre y cuando
siempre y cuando le inspire confianza, y la confianza al acreedor, y la confianza va a nacer en base a una estabilidad económica, política y social. Una definición más reciente, más ad hoc a nuestra época, es la que Héctor Villegas señala. Dice, es la aptitud política, económica, jurídica y moral. Ya explicamos los otros 3 factores, y lo moral se refiere a la transparencia en el gasto público. O sea, es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo. ¿Se dan cuenta? Ya involucra ese otro elemento que en muchos países, y que en el nuestro también se ha señalado, no existe en el manejo de las finanzas públicas. Y lo hablábamos tanto en el presupuesto como en el gasto público. Veamos el origen del crédito público. La historia del crédito público se inicia en el siglo XVIII. Lo único es que en aquellas épocas a los estados se les daba crédito, pero no con plazos muy amplios, sino que, según cuenta la historia, cortos, por el hecho de que cuando se daban los cambios de gobierno, los nuevos gobernantes no reconocían la deuda que se había contraído. Y entonces daban crédito, pero con vencimientos dentro del mismo periodo del que la había solicitado, que estaba gobernando. Su desarrollo fue en el siglo XIX. Fue en el siglo XIX, y básicamente se puede decir que el inicio fue en Inglaterra, en el año de 1688. Pero ya en el siglo XIX es que cobra ese auge, ese boom, el crédito público. Y fue precisamente en la década de los años 30, 1930, cuando se dio esa figura que hablábamos el otro día de la depresión. Yo les mencioné Estados Unidos, porque allí es lo que tenemos más cerca, es lo que tenemos más información, pero la depresión fue a nivel mundial. Y como consecuencia, también el resultado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los países se organizaron, aportaron, y los países perjudicados, por un lado, los que necesitaban recursos, pues les empezaron a otorgar crédito. Fíjense ustedes que cuando en Inglaterra se creó por primera vez el crédito público, los estudiosos de aquella época de las finanzas públicas, de la hacienda pública, porque en ese tiempo se denominaba hacienda pública, vaticinaron que la existencia del crédito público era una amenaza para el Estado, y que esto iba a causar la ruina de un Estado. Esto que les estoy mencionando, que se vaticinó hace cientos de años, ¿cómo es posible que ya en nuestra era se haya vuelto una realidad? Solo que eso se los voy a contar más adelante. Ya entonces encontramos esos 2 factores, la depresión mundial que se dio en la decena de los años de 1930, y como resultado de la Segunda Guerra Mundial. La deuda, el crédito público, desde luego da origen a la deuda pública. Yo firmo un documento con un banco donde me otorgan el crédito, y como consecuencia allí están plasmadas las condiciones en que yo debo devolver ese dinero. Y por eso se habla de la existencia, o se divide el crédito público en interno y externo.
El crédito público interno es cuando los capitales se obtienen de las personas que poseen dinero dentro de su territorio. ¿Se recuerdan del ejemplo que les puse de la burbuja inmobiliaria? Cómo los dueños del capital no quisieron arriesgarse a invertir en bienes y servicios, y lo que hicieron mejor fue poner sus dineros en manos del Estado a través de los bonos del Tesoro, títulos, valores. Pues eso es la deuda pública interna. Y la deuda pública externa es cuando ese crédito se obtiene, esos dineros se obtienen de particulares en el extranjero, de entidades de gobierno, de entidades financieras, y estamos hablando de que los dineros entonces ya vienen del extranjero y que la contratación es en moneda extranjera. Hay algo importante que tenemos que conocer, y es que, derivado de que en la actualidad el crédito público ha ido de aumento, ha ido creciendo, los estudios de las finanzas públicas se decidieron a estudiar esta figura del crédito público a fondo, hacer un análisis más profundo. Y para ello estudiaron lo que se refiere a las características económicas, las consecuencias sobre la economía nacional del crédito, el peso que tiene sobre la economía de un país el tener crédito, y también el peso sobre la población. Pareciera que cuando el Congreso está discutiendo sobre la aprobación de un crédito millonario, miles de dólares o millones de dólares, la población absolutamente callada, no se manifiesta, más que lo que sale en los medios de prensa por los que escriben sobre esos temas. Y sin embargo sí hay un peso, no solo sobre la economía de un país, sino sobre la población. Sobre lo de la economía de un país lo voy a hablar más adelante, pero sobre lo de la población, se los digo de una vez, ¿con qué se paga el crédito? ¿Con qué se paga la deuda que nace del crédito? Pues se paga con los impuestos que paga la población. No hay más. Es con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes. Y por eso es que Mauricio Duverger, en su obra, cuando se refiere al crédito público, dice que el crédito público, que en Latinoamérica, cuando un niño nace con una pita al cuello, no dice pita, pero no me recuerdo el nombre que le da, es como, se refiere a un collar, con una etiqueta que dice $500, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que está dando a entender con que nacen o nacimos con esa etiqueta? Muy sencillo. Los créditos que se están otorgando ahorita al Estado de Guatemala a plazos posteriores, pues serán pagados por las generaciones que vienen. Y los que obtuvieron los gobiernos anteriores son los créditos, la deuda que estamos pagando nosotros, con los impuestos que cancelamos al Estado. A eso se refiere esa etiqueta, nacemos ya debiendo. Y sin embargo, el crédito público sigue creciendo. Los países siguen haciendo, en muchos casos, uso desmedido de él. Hay un caso, bueno, en la historia podemos mencionar el problema que tuvo Brasil hace muchos años, el problema que tuvo México con el crédito también, que se le llamó el efecto tequila. Pero el más fuerte, el más grave, es el que se dio en Argentina. Argentina, ante el mundo, era un país que iba en un creciente desarrollo. Y ante lo que se presentaba, pues todos le otorgaban crédito.
tenía las puertas abiertas para obtener crédito. Sin embargo, el crédito no se puede contratar de forma desmedida por un Estado. El crédito público que contrata un Estado debe de ir acorde al PIB del país, al Producto Interno Bruto, a la producción de los bienes y servicios, tomando en cuenta todas las variables macroeconómicas que año con año el Banco de Guatemala publica en los inicios del año. Argentina no respetó tener una concordancia en la contratación del crédito con respecto a su PIB. Y entonces se excedió. Y en el momento que se excedió, se ahogó, porque empezó por no tener capacidad para pagar los intereses. Los financieros internacionales le denegaron más crédito. Los capitales nacionales huyeron al extranjero. Y entonces la producción de bienes y servicios se vino a pique. Y esto fue, se forjó entre los años 98, 99, 2000, y ya en el 2001, estando en el gobierno de la Rúa, el presidente de la Rúa, creó un decreto el 3 de diciembre del 2001, en el cual congeló todos los dineros depositados en los bancos del sistema. Cuentas de ahorro, cuentas de depósitos monetarios, de cuenta corriente, todo lo que los particulares habían depositado en los bancos se quedó congelado. A eso los argentinos le llamaron el corralito. Y lo peor del asunto es que ya para entonces, en ese desarrollo que manifestaba Argentina, pues también hizo un cambio de moneda. Dejó a un lado la moneda nacional, el peso argentino, y se convirtió a los dólares, tal y como lo ha hecho la República de El Salvador. Sin embargo, no aguantaron, crecieron sin una base que se respetara el PIB, y entonces no hubo capacidad para el pago, y los bancos internacionales, los sujetos de acreedores de crédito, le cerraron las puertas. Eso hizo que el ministro de Finanzas, Domingo Carvalho, empezara a ver la forma en que podía estabilizar la economía del país. Pidieron el auxilio del Fondo Monetario Internacional en un préstamo millonario para poder estabilizarla. El Fondo Monetario se negó, les dijo que ellos eran los que tenían que resolver su problema. En otras palabras, los dejaron solos, aun cuando ellos tenían mucho que ver en estarles ofreciendo, otorgando créditos. ¿Qué fue entonces lo que le pasó a la Argentina? Que el peso de la deuda externa ahogó el gobierno. 1. 2. Creció su déficit fiscal y a la vez su déficit presupuestario. Los capitales existentes en la iniciativa privada fueron al extranjero. Es a lo que le llamaron la corrida bancaria más grande. Salieron 5.500 millones de pesos al extranjero. Como consecuencia de que la iniciativa privada ha sacado sus capitales y disminuyó su producción de bienes y servicios, se produjo la desocupación. Y al producirse la desocupación encontramos el surgimiento de esa clase social que antes no existía en Argentina. Y si existía era en un mínimo porcentaje. O sea, mucha de la sociedad, de la clase media, en lugar de ascender, descendió y se quedaron sin dinero suficientes para poder adquirir sus alimentos.
empezaron a verse ya personas mendigando en la calle, cosa que antes no se miraba, o en los basureros buscando comida. ¿Cuándo ver un argentino hacer una cuestión de esas? Pero todo por los efectos, porque las empresas cayeron en crisis y al caer en crisis se redujo la producción de bienes y servicios. Con el paso de los meses y con todos los valladares habidos y por haber, el Estado argentino empezó a controlar la situación y empezó a facilitar la devolución de esos dineros que habían sido que habían quedado entre los bancos con esa figura del corralito que le denominaron, con la diferencia de que ya no les devolvieron dólares, les devolvieron pesos argentinos, o sea, moneda devaluada. La sociedad de la Argentina quedó totalmente dañada en sus economías por una mala administración del Estado en la contratación del crédito público. Ya para entonces, ahí sí salió el Fondo Monetario Internacional a proporcionarles un crédito millonario para que terminaran de estabilizar su economía. Pero ese crédito, como muy pocos los ha dado el Fondo Monetario, incluían condiciones drásticas que también afectaron a la población. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo les decía que sucedió en el año de 1688, donde dijeron estos créditos van a ser el mal para un Estado, van a producir crisis o la destrucción de un Estado, pues no andaban lejos. Lo importante es que en la actualidad depende del país cómo maneje su crédito, debe controlar su Producto Interno Bruto. En ese sentido, Guatemala, tal vez ustedes ya lo leyeron, el ministro de Finanzas Públicas hizo una propuesta al Congreso para contratar un crédito de 500 millones de dólares, que son el equivalente en quetzales de 3.830 millones. Y entonces a todo el mundo se le paró el pelo cuando oyeron o supieron por terceras personas lo que se estaba fraguando en el Ministerio de Finanzas. Es un crédito que está ahí disponible por parte del Banco Mundial. Pero ya cuando lo explica el ministro de Finanzas y dice, bueno, este es un crédito en el cual lo vamos a obtener a 1.75% de intereses, mientras que en otros créditos que tenemos que están venciendo y otros que no han vencido pero que se pueden pagar, estamos pagando un 5.5% de intereses, o sea, hay una diferencia. Y si obtenemos este crédito del Banco Mundial, pues vamos a pagar esos otros créditos y vamos a tener un ahorro de 180 millones. Si lo están planteando en esa forma, y ojo, así se realiza, y no se va a desviar ese crédito del Banco Mundial, sino que se va a utilizar para cubrir esos créditos, esa deuda existente en base a la tasa de interés, pues eso es bueno, por un lado. Pero también lo que se tiene que cuidar es la transparencia una vez que esté otorgado ese crédito. Y ahí es donde está el temor de la población o de los que se han manifestado en relación a este crédito. Guatemala, a la fecha, tiene una deuda de 206.754 millones. Esa deuda se compone de 122.353 millones de deuda interna y de deuda externa 84.400 millones.
Estas cifras que les estoy señalando, estas fueron proporcionadas por el periodista Urias Gamarro, de Prensa Libre, el 27 de abril. Este señor es muy dedicado a estos temas. Él es el que publica muchas cosas de la Administración Tributaria y del Ministerio de Finanzas, es su especialidad. Y no me cabe la menor duda de que estas cifras las tuvo que haber obtenido de una fuente cierta, y por eso es que las menciono. Lo que se pretende con ese crédito entonces no es obtener más crédito, sino sustitución de fuente de financiamiento en lo que se refiere al beneficio de la tasa de interés. O sea, ese no es el problema. El problema es lo que está sucediendo a la fecha. A la fecha, este gobierno ha contratado un 31% de aumento de la deuda pública. O sea, como inició el gobierno a la fecha, la deuda pública ha aumentado en un 31%. Si bien es cierto, parte de eso fue derivado de la pandemia y que se utilizó para eso, también es cierto que no todo ha sido utilizado para ello. Y la pregunta es entonces, ¿para qué se está usando el crédito público? Para pagar deuda pública que está venciendo. Porque proyectos de inversión no hay. Uno de los últimos, y que era la construcción de la carretera de 4 carriles hasta Malacatán, para la frontera con México, resultó ser una verdadera barrabasada, una total falta de transparencia y acto ilegal en la forma de la contratación y la erogación del gasto. Entonces, eso es la parte en que nosotros debiéramos de poner atención de en qué se invierte todo ese crédito que se utiliza. En el diario oficial sale publicado cada vez que el Congreso aprueba un crédito. Y la mayor parte dice el destino, pero otros dejan abierta la utilización de ese crédito, y ahí es donde está el problema de que no se utiliza para lo que realmente se necesita en el país, para realmente producir, para hacer inversiones que le vayan a producir mayores recursos al Estado. Yo, en lo que estaba leyendo ese artículo, también pude establecer que de la deuda que tenemos, la mayor parte la tiene el Banco Internacional de Desarrollo, el BID. La otra parte la tiene el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y la diferencia es lo que está con el Capital Nacional, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros estados con los cuales el Estado tiene adeudos. Bueno, esa es la situación que yo les puedo contar de lo que se está dando respecto al crédito público, así en términos generales. Ahora hablemos un poco más de doctrina. Ya les dije que el crédito público se divide en interno y crédito externo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto del crédito público interno y el externo? Bueno, el crédito público externo, el Estado tiene que contratarlo cuando hay una carestía de capital nacional. O sea, los inversionistas nacionales lo tienen colocados sus dineros en otros proyectos, el Estado no encuentra apoyo y entonces tiene que buscar esos dineros en el extranjero. Y puede satisfacer entonces la necesidad de obtener esos dineros. El problema que genera el crédito público internacional es que los recursos
la renta nacional, o sea, los quetzales, se van al extranjero. Desde luego, se hacen las conversiones, euros, dólares, dependiendo de con quién esté la deuda. Pero en cualquiera de los casos, siempre los quetzales se van al extranjero. Y no solo el capital que se obtuvo, sino aumentado con los intereses. Ahora, el crédito público interno, el Estado no quiere recurrir a los financistas internacionales. Sabe que hay bastante capacidad económica en el país y entonces crea sus bonos del tesoro, las letras de tesorería. El problema que se da, bueno, eso es beneficioso porque el capital nacional gana intereses y esos intereses pues prácticamente se están reinvirtiendo en el país, ese dinero que obtienen ellos. El problema estriba en que cuando se obtiene préstamos de capital nacional, dicen los tratadistas, es como que no es como, sino le están quitando a los inversionistas nacionales su capacidad para producir por su cuenta más bienes y servicios. Y ellos cómodamente lo están poniendo en manos del Estado, sus dineros. Como sucedió, ya les conté, el fenómeno ese de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. No quisieron arriesgar sus capitales, produciendo más bienes y servicios, y entonces mejor adquirieron títulos valores del Estado guatemalteco, bonos del Tesoro. Y no fue sino hasta que estuvieron seguros de que ese fenómeno de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos no iba a afectar la economía nacional, fue que cuando vencieron los títulos valores volvieron a la actividad normal. El beneficio es que el pago de intereses esos dineros se quedan en el país. No hay una corrida de fondos hacia el extranjero. Lo que sí es cierto es que en ambos casos se pagan con impuestos. Y aquí es donde yo quiero aprovechar para darles mi punto de vista sobre esto del crédito público. Cuando vimos los recursos públicos, ¿se recuerdan ustedes que en la clasificación de Héctor Villegas, él decía que habían dos recursos extraordinarios? Y se refirió a los recursos monetarios y al crédito público. Pero dése en cuenta que él ya los incluyó dentro de los recursos. Y cuando nosotros dimos la definición de recursos, dijimos que eran todos los dineros provenientes de los particulares que iban a las arcas del Estado para poder satisfacer las necesidades públicas. O como lo dijo Giuliani von Rush, son todos aquellos medios preferentemente en dinero. Entonces mi punto es que toda la deuda pública se paga con los impuestos que el Estado recauda. Hay deuda, pero eso ya es nuestra propia inestabilidad que tenemos, que hay algunos créditos que se contratan créditos para pagar estos que están venciendo. Pero la norma general es que la deuda pública se paga con impuestos. Y los impuestos son verdaderos recursos que el Estado percibe sin condicionamiento de ninguna naturaleza. Y ahí va la primera. Cuando estos organismos financieros internacionales generalmente otorgan crédito, lleva un destino, lleva condiciones. Las más comunes, devolver esos dineros acompañados de intereses, más otras que se detallan. Entonces, para mí, el crédito público no es un recurso,
Es una herramienta financiera que tienen los estados para agenciarse de dinero y poder paliar la atención de las necesidades ante la carestía de recursos propios. Y una vez que lo obtienen, buscan dentro del manejo de las finanzas los fondos provenientes de los impuestos para pagarlos. O sea, el Estado tiene necesidad, hay una crisis, no se están pagando todos los impuestos, muchas cosas se pueden dar, y entonces el Estado necesita dinero. Y ese dinero entonces lo obtiene de estos organismos internacionales o del capital privado. Pero no es un dinero que llegue en definitiva al Estado. Son dineros que hay que devolver, acompañado de intereses. Entonces, solo viene a ser una herramienta, un mecanismo que los estados utilizan para agenciarse de los dineros necesarios para paliar sus necesidades mientras obtiene sus verdaderos recursos. Y una vez que los obtiene, pues entonces paga. Sin embargo, el crédito público en las fechas actuales, contemporáneas, ha cobrado mucho desarrollo. La mayoría de los países lo utilizan. De ahí los grandes estudios que se están haciendo respecto a esta figura para evitar precisamente crisis como la que vivió Argentina. Veamos ahora la clasificación de la deuda pública. La deuda pública también se clasifica entonces en deuda pública interna y deuda pública externa. Interna cuando le debe o tiene acreedores que están dentro del territorio, capital nacional. Y la deuda pública externa cuando los acreedores están ubicados fuera del territorio. Esta deuda pública se divide también atendiendo al plazo en consolidada y flotante. ¿Cuándo la deuda pública es consolidada? Cuando se otorga a largo plazo. Y largo plazo, dicen los estudiosos, más de 30 años, más de 20 años. Mientras que la deuda flotante es aquella que ha sido otorgada a un corto plazo, de 1 año, 3 años, 5 años o más, es un corto plazo. La deuda consolidada la dividen en deuda consolidada reembolsable o deuda consolidada perpetua. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? La deuda consolidada reembolsable es aquella que cuando se contrata de una vez lleva incorporado el plazo en que se debe cubrir el capital, así como el plazo en que se debe pagar los intereses, o sea, el periodo de cuando se deben pagar los intereses. O sea, es reembolsable porque está señalado de una forma clara el plazo cuando vence, en la forma que se tiene que pagar. Mientras que la perpetua no significa que no se vaya a pagar por el nombre de perpetua, no. Se le llama así porque no hay un plazo específico en que se deba de pagar. Lo que sí existe es la condición de cuándo se deben pagar los intereses en atención a la tasa que se haya pactado. Y esos intereses entonces son permanentes. El Estado que adquiere esta clase de deuda lo paga permanente. ¿Significa que el Estado nunca va a poder salir de esa deuda? Tampoco. Cuando el Estado tenga capacidad para poder pagar capital, pues lo puede hacer. La situación bien simpática de este asunto es que el acreedor puede ceder el crédito. ¿Y cuándo lo va a ceder? Pues sencillamente cuando ya recobró su capital, ya recobró su ganancia con pago de intereses, y entonces se lo cede a un tercero. Y como está pactado que se puede ceder,
solo le notifican al deudor quién es el nuevo acreedor y este tendrá que seguirle pagando a él los intereses. O el capital cuando necesite ir saliendo de esa deuda o tenga capacidad para poder hacerlo. Esas deudas a corto plazo, se me olvidaba decirles que un ejemplo de ellas en nuestra ley son las letras de tesorería, que ustedes las pudieron leer ahí en la ley orgánica del presupuesto, ¿sí? Son las que vencen en un año. No puede terminar el ejercicio fiscal sin que no estén canceladas. Era lo que yo les decía en aquel ejemplo que les puse cuando no quería el Congreso aprobar el crédito que estaban incorporados en el presupuesto y que le exigían al ministro de Finanzas que creara letras de tesorería, porque tal y como dice la ley, esas letras de tesorería sirven para atender las necesidades pactadas en el presupuesto de la Nación mientras llegan los recursos que se han establecido. Jamás pasó por la mente de este señor ministro hacerlo, porque sabía que el Estado no tenía la capacidad para pagarlas y entonces él iba a estar incriminado, porque hay una acción penal cuando no se cancelan. Bueno, Héctor Villegas, respecto a esta clasificación, dice que ha dejado de tener efecto, que no tiene sentido, que ya es antigua. Entonces él da una clasificación atendiendo al plazo. Y dice, hay deuda a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. La deuda a largo plazo es la que se otorga por más de 30 años, dice. La deuda a mediano plazo, pues es de 3 a 10 años, a 20 años, mediano plazo. Y la de corto plazo, un año, no más de un año. Y ahí tienen cómo es que lo recoge nuestra legislación, las letras de tesorería que no pasan de un año. Y por último vamos a hablar atendiendo a los sujetos que se le otorga el crédito. La deuda puede ser directa o indirecta. Cuando la deuda pública es directa, cuando el crédito se le ha otorgado directamente al órgano central, o sea, al Ejecutivo. Y será este el que responda respecto a esas obligaciones totalmente. La deuda indirecta es todo lo contrario. Es cuando los créditos se le otorgan a las entidades descentralizadas. Entonces, cuando lean en la calle una de esas láminas, aquí se está construyendo por parte del Ministerio de Comunicaciones tal y tal cosa, o el Ministerio de Salud tal y tal centro de salud, ahí estamos hablando de deuda directa, porque son las entidades concentradas, los ministerios, los que están ejecutando ese crédito, y que es el Estado el que lo ha contratado directamente, el ente central. Pero cuando ustedes ven vallas, como en los años pasados había una allá casi por el edificio el número 12, el 11, que había una valla que decía que ahí se estaba construyendo, no me recuerdo cuál es el nombre de lo que ahí se construyó, con fondos provenientes del crédito tal y tal y tal. Bueno, ahí no es el Estado, fue la universidad. Entonces ahí se considera una deuda indirecta, porque es una entidad descentralizada. La deuda indirecta entonces se le otorga generalmente a todas aquellas entidades autónomas, descentralizadas, que tienen autonomía económica y financiera. Entonces,
Podemos mencionar la universidad con el ejemplo que les di, pero también podemos hablar de la SAT. Por ejemplo, la SAT acaba de contratar hace algún tiempo un crédito para mejorar su sistema informático, equipo y todo. O sea, las municipalidades también contratan crédito. Y estamos hablando entonces de deuda pública indirecta. Eso no significa que el Estado no participe como obligado en un momento dado. Si se le da el crédito a estas entidades, es por el respaldo del Estado, la confianza que le tienen al Estado, basado en esa estabilidad económica, política o jurídica, o los otros tres aspectos que ya les mencioné. Muy bien, eso es lo referente al crédito público. Solo nos queda una clase que va a ser el lunes. No les voy a robar más de 40 a 45 minutos, o tal vez un poco menos, para hablar de la política fiscal. En la otra sección me estuvieron preguntando hoy, la última clase de la semana pasada, que viene en el examen. Algunos de ustedes recordarán que cuando di mi primera clase les expliqué cómo eran los exámenes. El primer parcial, el segundo parcial. Y recuerdan que les dije que en el examen final yo evaluaba todo el contenido. O sea, desde lo que vimos el primer día hasta lo que vamos a ver el día lunes. Entonces alguien pregunta, ¿y también se van a evaluar las leyes? Eso es lo único que no vamos a evaluar. ¿Por qué? Les explico el sentido del por qué no. De todos sus estudios nunca tuvieron conocimiento de la ley del presupuesto, libre negociación de divisas, o la ley de la SAT, Contraloría. Y si alguien las conoció es porque trabaja en el lugar. Por eso es que tenía conocimiento, pero la gran mayoría, usted no me lo va a dejar negar, esas leyes totalmente nuevas. Pero ya se cumplió con el cometido de que ustedes conozcan cuáles son los órganos que participan en la actividad financiera del Estado y la base legal que la sustenta. Pero, ¿cuántos de los compañeros van a ir a trabajar a una Contraloría, a una SAT o a la Dirección Técnica del Presupuesto? Pues en plano van a ver, pero es un mínimo porcentaje, contado con los dedos de la mano. Entonces, yo creo que ya se cumplió con el cometido de la base, de la parte legal, y nos interesa más para el otro curso lo que es la doctrina, la teoría de este curso. Y por esa razón es que yo en el examen final solo evalúo teoría, desde el primer punto hasta el último. 33% de lo que fue para el primer parcial, 33% para el segundo y 33% de lo que se vio después del segundo. O sea, va bien dosificado el examen. Ahora, los que decidan quedarse en estas secciones para el otro semestre, ahí sí les digo, en el examen final sí evalúo las leyes, pero tiene una razón más que justificable. Todas las leyes que ustedes van a ver el otro semestre, pues sencillamente son leyes que están involucradas totalmente con el ejercicio profesional. Entonces ustedes las deben de conocer y las deben saber aplicar. Por lo menos ese es mi pensamiento y así es como lo hago en la sección C y D. ¿Cómo lo hagan los otros colegas de las otras secciones? No sé. Pero es el mismo sistema que utilizamos aquí, de laboratorios, explicación de algunos casos, y en el examen final pues sí se reparten los 15-15. Bueno, señores, yo estaba chequeando a ver si había alguna pregunta sobre el tema, pero no, solo la señorita Carranza está preguntando sobre el examen, pero esto es lo que ya les expliqué, así que
Tengan ustedes muy buena noche. Nos vemos el lunes para recibir la última clase de la política fiscal. Gusto de saludarlos.